tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes y se nos acabó la semana. Es viernes de dolores, según la tradición católica. Y hay muchos dolores por muchas partes. Claro. Bueno, algunos le estarán dando por donde le duele. Pero claro que ¿verdad? sí. Aunque hay algunos que siempre brincan la tablita. Tú sabes que yo oigo que un personaje que uno se asombra por un personaje del Yesé, es empresario, es de todo, Mimilo Jiménez, de que devolvió un dinero, pero parece que él tiene tanto que no le duele. Dice que no, él devolvió 1,000 y pico de millones de pesos. Luis, es una plata que nosotros no todo nos el cuarto del mundo. Nosotros no nos lo podemos imaginar en años de trabajo. ¿Para qué? Porque sabemos que no vamos a llegar ahí. Porque, no. Pero parece que a él no le duele. El hombre me dice que es de caudales abundantes. Pero claro que sí. Bueno, muchas cosas siguen habiendo, interesantes. Tú sabes que a propósito de tú dijiste lo del viernes Dolores, hay mucha gente que coge cualquier excusa. Por ejemplo, en Ocoa, hoy no están tumbando aguacate porque los trabajadores dicen que no, que viene Dolores y que ellos no se dedican a beber romo. Que ellos no trabajan. Exacto, porque si hubiese un recogimiento, no es para recogerse. No, para recogerse en el colmado. Al contrario, es para empinar el codo. Lo más probable es que sea así. Y bueno, señor, tú y yo estamos trabajando. Mucha gente, lo normal, todo el mundo está en su puesto de trabajo. Entonces yo no entiendo. Es que aquí siempre hay, de un tiempo a esta parte, una gana de perder el tiempo, una excusa para no hacer nada. Y entonces esta sociedad no anda bien. Ayer lo comentábamos, porque a mí me asombra, Luis, ahora que tú lo dices, eso, la alegría con que los muchachos en la universidad celebran que no le den docencia. Claro. Y nosotros vivíamos quejando, pero claro, si nos quitábamos una hora de todo. Esto no te lo celebran. Porque en vez de aprovechar el tiempo, señores, no es cuento camino aquello de que el tiempo que se va no vuelve. Usted no puede traerlo otra vez, porque ya se fue. Y que el tiempo es oro. Y que es oro. Sí. Eso es como el agua. El agua es vida, no la desperdicie. Eso es cierto. Y a propósito de eso, vi, y el director tiene ahí una imagen, donde en una calle cualquiera, un residencial por ahí, o creo que es una empresa, y un ciudadano, mira, ya está con su manguera, desperdiciando agua en medio de una sequía. Para los fines, en tiempos de sequía, eso es como si fuera un crimen. Eso es un crimen. Hay sociedad organizada donde ese tipo de cosas se persiguen en tiempos de sequía. Yo tengo muchísimo que no lavo mi vehículo y ahora con mayor fe. Porque es que realmente el agua, esa agua que está yéndose, que está desperdiciando, se necesita para otra cosa. Yo se lo decía a la señora. La limpieza y esas cosas, ese tipo de limpieza de calles, de acera, hay que dejarla para otro tiempo. A la señora que nos ayuda en la casa, cuando dejaba la llave abierta, me decía,
doña, no la deje abierta, que hay gente que le está faltando. Pero tú sabes la lucha que tengo yo en mi casa y donde quiera que me muevo, si hay un familiar que mando a cada rato a cerrar la llave. La gente fregando con la llave abierta. Con la llave abierta. Señor, usted tiene que coger cuando me toca fregar, en caso mío, voy a darle un cursillito a los que, en el caso de las muchachas que pasan por mi casa, algunas de ellas. Me toca fregar, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo vengo y voy enjuagando voy jugando, y después le quito el jabón a todos. Pero así, tú no puedes decir que uno a uno. Gasta el jabón, gasta el agua, en definitiva, tarda más tiempo. Entonces es un tema de conciencia, pero yo a todo esto no he visto a la CAAS anunciar en algún mensaje, un mensaje de recordación. Claro. Por lo menos, un recordatorio al público. Señores. Y haciéndose presente que hay lugares de la ciudad donde se está escaseando el agua hace tiempo y se está racionalizando, y hay lugares, por ejemplo, en la región noroeste, donde hay problemas de Danilo, eso solamente hay que no tener el agua para tú saber. Claro. Ahí es que tú valoras. Y tú sabes que el agua, que a veces alguna gente se queja de que la CAAS le subió la tarifa. Una de las cosas más baratas, porque siendo un elemento vital, una de las cosas más baratas todavía aquí en este país sigue siendo el agua. Entonces yo creo que hay que hacer un poquito más de esfuerzo para preservarla. El día que tú, tan sencillo que tú te imaginas el lío que hay en la casa el día que tú no tienes agua, por ejemplo, para bajar los baños. Eso es un desastre. Eso es terrible. Terrible, comenzando por ahí. O que no hay agua para cocinar. Y entonces en la agricultura ni se diga. O hay que racionalizar el agua del baño. Te vas a bañar con este cubito de agua. Peor todavía, cuando tú no tienes el cubito de agua y se dañó la bomba en la madrugada y tú tienes que ir para el trabajo, la gente que tiene que ir sin bañarse a su trabajo, ahí es que tú ves, tú aquilata reconoces la importancia de tener este servicio. Entonces, señor, vamos a proteger esto. Así es. A propósito, Luis, te oí explicar con una destreza magistral cómo tú friegas, y eso me hizo pensar que tú y yo somos dos ejemplares. Hay una socióloga argentina de padres alemanes que, contraria a las chácharas feministas, escribió un libro, El varón domado. Domado. Nosotros somos... yo no estoy domado, yo lo que pasa es que es un asunto de responsabilidad. Yo a Guadalupe te hace creer eso. De responsabilidad. Porque ven acá, ¿cuál es el problema de tú coger un plato? Claro que sí. Y claro. Si tú lo vas a llevar, primero si queda algo dentro del plato, lo primero es botar eso en una funda. No lo tire por una clasecita. Para no entaponar. Para no entaponar el sumidero, porque todo eso después, sobre todo los que vivimos en edificios. Terrible. Que es terrible, como que tú sabes, como decía don Antonio Guzmán, las gallinas de arriba ensucian a la de abajo. Entonces, señor, pero no, yo voy, utilizo una cuchara, yo la friego. Y le hago más llevadera la vida a la muchacha, simplificando el trabajo. Pero yo... Ahora, porque lo malo es cuando es por obligación. Yo lo acepto. Doña Dominga desayuna en la cama los domingos. Ahí se invierten los papeles. Sí, yo voy preparo el desayuno. Tú no dices que es por obligación, que es un asunto de motivación. Sí, amor. Amor, está bien, qué caray. Además, hoy es viernes, uno puede hablar de esas cosas. Pero mira, Danilo, el caso el bendito Congreso. Hay Congreso que ha dado que hablar. Ahora los tenemos especímenes que han llegado al Congreso. Que han llegado y que son muchos, proliferan. Realmente, comencemos por el caso del diputado Moya Gori, conocido como Gori. Alias Gori. Alias Gori. Este diputado lo han estado mencionando en el caso Calamar. Ajá. Y de que supuestamente era quien iba a buscar el dinero o quien extorsionaba. Entonces, bueno, él, no sé, en una estrategia equivocada,
o no sé si tenía razones específicas de peso, diríamos, se ausentó durante unos días de la Cámara de Diputados en momento de que más falta la Cámara. No, pero es que antes de eso, es que en momentos en que su nombre es mencionado, relacionado con este último caso escandaloso de corrupción que se está conociendo en los tribunales, entonces él se ausenta y no dice nada. Y bueno, finalmente en el día de ayer apareció o reapareció. Que resulta que él hace las aclaraciones, dice que él no ha estado buscando dinero porque se le acusa, se le atribuye, uno de los delatores del caso. Sí. Dice que él era la persona que llegaba inclusive porque había un mecanismo de extorsión. Un mecanismo, a los dueños de banca. Una estructura de extorsión Una montada. estructura de extorsión que le decían a los dueños de banca que tenían que aportar unos recursos para la campaña, aunque tuvieran legales, pero que iban a tener problemas. Y entonces, como había muchos que estaban informales, bueno, pues entonces aportaban. Se canteaban. Algunos de esos canteos fueron millonarios. Sí. Entonces le atribuían esto. Todos los meses se juntaban sumas millonarias. Dice el delator que él era la persona, la pieza clave para recoger ese dinero. Bueno, pues él dice que no, que más eso aún, es falso. Que es falso. Más aún, que si a él le prueban un solo caso donde, pero si es probado, de verdad, sí. Entonces un solo caso en esa dirección, no solamente él renuncia de la Cámara de Diputados, renuncia de la política, sino que renuncia de la política. Entonces, ojalá que después que esto se dilucide, ojalá se demostrara su inocencia, porque él es muy categórico cuando dice esto. Sí. Entonces, bueno, ojalá que realmente hay siempre la presunción de inocencia. Uno le presume la inocencia, pero tú sabes que se ha alegado de que renuncie a la política, dado sus largas ausencias del hemiciclo. Yo creo que es una actividad que no es. Hay un problema de imagen, tampoco de ha presentado nada. Sí. De entrada. Oye, 74 excusas, y él quiere justificar alguna de esas excusas, se presenta como si las excusas, el hecho de que, bueno, yo me excusé de venir al programa, pero eso no significa que yo no vine. No vine. Pero claro que entonces, no, usted presentó una excusa, pero usted no fue. Entonces, bueno. Pero el asunto es que no solamente eso, sino no fueron 74, fueron realmente ya registradas 114 ausencias. Prácticamente él va muy poco por allí. Oye, realmente esa parte, como la ausencia del otro día, cuando se requería con mayor razón su presencia, eso dice o desdice mucho. Así es. Y mueve a alguna sospecha. Ojalá que el Señor lo guíe y que pueda transparentar su situación. Pero con respecto al mismo Congreso, hay por aquí otra, resaltando el tipo de material que ha sido escogido. Prácticamente diciendo cómo se ha degradado un poco. Un paquete, porque realmente eso está lleno de riferos allí. Tú sabes que, como sociólogo, te voy a hablar como sociólogo, porque hay un sociólogo que ha realizado, español, que ha realizado importantes estudios sobre estructuras políticas. Y él dice que cuando grupos como lo que significan estas personas cuya actividad es el juego de azar, logran espacio en la vida política, es una forma patológica de organización que amenaza las estructuras políticas. Pero claro, porque son estructuras, caen dentro de la categoría de mafiosas, porque cuando usted vaya a través del juego a defender intereses y a frenar situaciones, a cooptar decisiones, espacios. Luis, y que son gente que no producen nada. Pero claro. Viven de una actividad que es hasta enfermiza. Exactamente. Entonces dice aquí, Danilo, que el sector de las bancas de lotería tiene un gran poder en el Estado. Oye eso, un gran poder en el Estado, con funcionarios y legisladores que se dedican a este negocio. Esta realidad, que es deplorada, es condenada por Participación Ciudadana,
dice que los partidos políticos, en vez de estar eligiendo personas meramente por lo que aportan económicamente, o sea, ellos se cantean y entonces, bueno, son candidatos a una posición electiva, y por los recursos que le aportan a la comunidad, porque a veces dan unos cuarticos a las comunidades, sí, y allantan con esa práctica. Luis, Pablo Escobar regalaba hasta casa. Y era querido, porque regalaba de todo. Sí. Entonces dice que lo aportan a la comunidad, deberían estar ligados, deberían estar eligiendo, a las personas más probas de cada municipio. Ajá. Esto lo señala la pasado secretario, ¿cómo se llama esto? De participación ciudadana, ¿cómo que se llaman los cargos de ellos? Director ejecutivo. Director ejecutivo de participación, Leslie Sánchez. Pero ellos siguen activos, pasan de la función, pero se quedan como voceros, se quedan... Un amigo mío decía, no, ahora yo soy compañerito de la base. No pasan a la base. Ellos se quedan en una estructura, no son cabezas, pero se quedan ahí como parte de la estructura. Sí. Y con un peso... Yo tengo varias amigas y amigos ahí. Yo también, ahora no tengo tanto, pero... Sí, antes teníamos más. Antes teníamos más, porque bueno, de todas maneras, señores, es penoso que se dé esa prerrogativa a este tipo de elección, de personas ligadas a los negocios, a las bancas de lotería, a los gaseros. Sí. Y otras cosas que son inflamables para los fines éticos. Gaseros, camioneros, huevueros. Todo ese tipo de cosas. Sí. Es una barbaridad, una barbaridad. Sí, han progresado notablemente. Pero ¿por qué los partidos se han degradado tanto? Incluso, Luis, por ejemplo, estamos hablando del Congreso, pero ¿qué no hablar de las salas capitulares? Claro, antes era honorífica. Sí. Era honorífica y se escogía a ciudadanos prestantes de la comunidad. Rodríguez de Moris, un gran ejemplo. Sí, fue regidor durante mucho tiempo del Ayuntamiento de Santo Domingo. Se buscaba, señores, la crema innata de la sociedad. Prestantes ciudadanos de la comunidad. Ciudadanos representativos realmente de su comunidad, para que representaran la sala capitular. Y eso era, como se forma muchas veces ¿cómo son estos comités ¿cómo que se llama? De ciudadanos, eso tiene otro nombre. Junta de vecinos. No, esa es otra cosa más subalterna. Sí. Es allá arriba, un comité de ciudadanos prestantes. Comité no, tampoco, ya me he olvidado, lo buscaré. A veces me dicen que búscalo bajo la gaveta, que el sillón que está. Pero bueno. Para representar, porque le daban prestigio, pero no, después se pusieron un sueldo. Y entonces, como ya hay un sueldo, entonces ya era de que una dieta primero. Entonces, bueno, ya se le pone un sueldo. Y como esos sueldos han ido subiendo, a medida que la inflación ha ido también subiendo, entonces se han ido haciendo más codiciadas esas posiciones. Y dice, bueno, ya esto no se le va a dar a ciudadanos prestantes, esto hay que dárselo a los compañeritos de la base, que son los que se queman la pestaña buscando el voto. Y a veces se lo han dado a sujetos y escrúpulos. A pelofuntanes. Aquí hay un escándalo que no se ventiló nunca. ¿Cuál de ellos? Porque aquí hay muchos que no se han ventilado. Con los regidores, tú sabes que además de salario, ellos exigieron pasaportes oficiales. Ok, ya eran funcionarios. Sí. Pero ¿qué pasó? Que muchos de ellos, vagabundos de 7 suelas, prestaban... y empezaban a poner como hija y como sobrina a muchachas que iban a bailar en fuera en Europa. Y entonces tenían un tráfico, un negocio paralelo con eso. Había una cantidad inmensa de muchachonas ejerciendo el oficio con pasaporte oficial dominicano. ¿Tú te imaginas? Eso fue con un escándalo. Pasaporte oficial. Eso fue yo recuerdo ese escándalo. Sí. Y no se ventiló. Como algunos, qué sé yo, representantes que en algún momento de países no muy lejanos a nuestras fronteras, que prestaban la placa. Sí. La placa. Así es. Para entren por ahí. Tú sabes que uno de esos prestantes ciudadanos le dijo una descarnada verdad a la procuradora que estaba investigando. Dijo, magistrada, deje eso así, que va a necesitar el estadio olímpico. Claro, porque no cabrían en una oficina normal, no cabrían normal los imputados.
Y el escándalo se quedó Ya, así. pero claro, como Pero muchos, en muchos sitios se le perdió el respeto a... Claro, como muchos escándalos que se quedan así. Sí. Mira, tenemos, antes de que nos vayamos a la pausa, a esta última parte, el caso de las dunas de Baní. Yo no sé por qué que aquí siempre... 3 editoriales vivimos reguilando en el Listín mismo Diario. trompo. No es bailando en un mosaico, pero reguilando en el mismo trompo. Eso Mira, es. mira las troneras que le han abierto ahí a esa arena, cargando arena para negociar. Ajá. ¿Tú recuerdas en algún momento que hicieron una investigación y había un coronel, ¿cómo era que se llamaba? El Sí. famoso coronel Palavera. Palavera. No se ha sabido en qué quedó. Palavera, no se le ha visto el pelo, no se sabe si está en la policía todavía, pero entonces él estaba encargado de la seguridad o comandante en Baní, qué sé yo, y ese comandante policial tenía era supridor de una serie de ferreterías. Sí. Y bueno, como eso era el comandante que mandaba a buscar la arena, esa arena y esos camiones, quienes tenían que controlarlos no lo veían. Eran bultos que no se veían, pero eran bultos. Y estaban haciendo hoyos a las dunas de Baní. Depredando. Que es depredando un sitio que realmente es un sitio protegido. Área Entonces, protegida un y área un patrimonio protegida. nacional. El Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que aunque no fue exactamente en el perímetro protegido, sin embargo, está en el entorno y, Sí. y en áreas que no debe ser, como quiera, no debe ser afectada. Y eso han dicho los editoriales del Listín. Y que lo van a perseguir. Entonces, ojalá que se... Porque, ven Ojalá. acá, estos hoyos. ¿Tú te imaginas Sí. los camiones que habría que llevar para reponer eso? Eso es un daño ya irreparable. Claro. Irreparables. Irreparable. Entonces, ¿cómo es posible que esto que se entiende, que se ha debatido, que se ha mencionado, zarandeado tanto, No se le ha que puesto remedio. no se le ha puesto remedio, no se le ha puesto remedio, sancionando debidamente a quienes se dedican a esa práctica, uniformados o no, y si uniformados mucho más, con mayor razón, que alguien que esté revestido de una autoridad sea el que dé el mal ejemplo, porque en ese caso, porque aquí se guardan, hacen un matiz con relación a la mayoría de los casos. La sociedad no tiene aparentemente el derecho a informarse, a enterarse de qué pasó con tal caso que relacionaba a tales o cuales personas, funcionarios o no, autoridades o no, que fueron implicados o relacionados con ese tema. Entonces eso lo denuncian, los periódicos lo recogen y como el periódico sirve para cualquier cosa, hasta para ir al baño, Sí. entonces, por Dios, entonces eso se queda en el aire y tú no sabes, porque así mencionamos al coronel Palavera, ¿qué pasó con él? ¿Por qué la policía, Que no se ha dicho, la jefatura de la policía no ha dicho en su momento? Bueno, se hizo una investigación y se determinó que él no tenía que ver nada con eso, se reincorporó a sus funciones, no hay problema. O en lo contrario, en sentido contrario, si se determina que tuvo responsabilidades, se le hicieron o aplicaron las tales y cuales sanciones. Sí. Y ya, entonces ya hay una satisfacción. No, y la ciudadanía está informada. Está informada. Y se han establecido precedentes. Se establece precedente y hay consecuencias. Claro, como hay consecuencias y como se establece el precedente y como eso se siente en el bolsillo o en la costilla, entonces, bueno, eso sirve de freno, sirve de contén para que no se repitan, pero no se deja una vigilancia, porque tiene en este caso que hacerlo o medio ambiente o la marina o en este caso la armada, como se llama ahora, tiene una dotación al frente, cerquita, ese es un área virtualmente, yo no voy a decir protegida, sino donde ellos están ahí. Entonces debe designar una unidad y en una especie de esfuerzo o de servicio a la patria o servicio al medio ambiente, ya que el medio ambiente no tiene toda la gente que necesita para poder cuidar aquello, la Armada designar una patrulla, unas cosas que den vuelta por allí, y a aquellos que encuentren por allí, llevarlo a la chirola, y a los camiones que encuentre, incautarlos. Esos camiones tienen que ser incautados. Claro que sí. Y llevados, señores, a formar parte del patrimonio del Estado. Sí, señor. Como pasa con las cosas en aduana, que cuando se quedan allí, Mira, yo no sé si pasan a ser propiedad del Estado. Pero esa ley de esos tipos de camiones que hay que incautar. Con los areneros también. A la gente que transporta a ilegales también deben incautarle el vehículo. Claro.
Y Danilo, es la incautarlo y expropiárselo. Claro. En honor a la democracia, expropiárselo. Porque la única forma. ¿Cuánto cuesta un camión arenero de esos grandísimos de cama larga? Muchísimos millones de pesos. Entonces, cuando le incauten 1, y 2, y 3, y 4, y la voz se riegue, le están dando por donde le duele. Entonces es la única forma de poder frenar esto. Y un carcelazo para el primero que esté, el que saque la cabeza. Pero no, estos son unos intereses tan poderosos. ¿Tú recuerdas la lucha que en su momento tuvo Jaime David Fernández cuando fue ministro de Medio Ambiente, que él se le aparecía a determinadas horas y metió preso a muchísima gente? Ajá. Pero bueno, se fue de allí y no pudo resolver el problema. No. Después vinieron otros, bueno, el último, que ya se sepa que estaba haciendo el trabajo, el difunto, ya es difunto, Orlando Jorge Mera. En el fondo, los intereses le costaron la vida. Así es. Entonces, por los intereses envueltos. Intereses al fin. Entonces, de cualquier tipo. Es una pena que nosotros estemos por ahí tengamos que sufrir estos dolores. Exacto, a esta altura de juego. El director nos dice que debemos ir a la pausa. Director, ¿usted qué manda? Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana.
avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte, hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región, Iberoamérica nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá, nuestra voz se escucha. 28ª Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, Danilo, antes de que nos metamos en temas más profundos del nacionales, Donald Trump, que será acusado formalmente de pagar soborno a Stormy Daniels. Stormy Daniels es el nombre artístico de una actriz porno. De una ciudadana porno. Sí. ¿Tú sabes lo que dije? ¿Cuál es la traducción? Tormenta Daniels. Tormenta Daniels. Stormy es tormenta. Ah, ok, Tormenta Sí. Daniels. Y le está dando tormenta. Bueno, le está dando ahora los tormentos a él. Que realmente, fíjate, así como aquella vez en esa sociedad, el hombre aquel que tenía muchísimos problemas con el fisco, Al Capone. Al Capone, no lo pudieron condenar nunca. Pero pero sí le pudieron echar mano, fue por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos. Entonces resulta que Donald Trump tiene todas las acusaciones del mundo, solamente por acoso sexual tiene 17 acusaciones. Sí. Entonces está pendiente el tema del asalto al Capitolio. Está el tema de evasión fiscal, que él mismo lo admitió, y cuando él fue presidente, con mayor razón para relajar, el que tiene el poder le da por la cabeza a las instituciones con ese ya poder. Ya haber traído unos documentos de seguridad nacional. Claro. De todo de todas esas acusaciones. Entonces, en días pasados, a él lo están jalando por donde es ahora, de la justicia. Y parecería, él dice que eso es retaliación política porque le quieren enturbiar sus posibilidades, sus aspiraciones. Porque resulta que en Estados Unidos hay solamente una elección por un segundo periodo, y el que no, pero él, como él perdió en el segundo intento, entonces tiene otro intento está válido, hábil para poder ir por un nuevo intento. Pero él está en eso, pero parece que esa sociedad en algún momento tiene sus vaivenes, sus momentos de fragilidad, pero retoma en un momento el control. Y por algún lado, él dice que no quisiera que la justicia de Nueva York, quisiera que lo juzgara la justicia de Nueva York. No, pues Nueva York está su base de apoyo. Esa es su tierra y su base de apoyo. Y no por la torre, el Trump Town, sino porque allí es donde él se puede mover como pez en agua. Allí fue donde yo fui a verlo una vez. O sea, tú estuviste en su oficina. La Torre Toro. Claro, y después almorzamos, digo, no con él, la comitiva que en esta oportunidad andaba de República Dominicana, con el presidente Fernández a la cabeza, y en ese tiempo el canciller era Eduardo Latorre, y bueno, Juan Marichal andaba, era el ministro de Deportes, y fuimos a su oficina. Yo le enseñé, yo creo, una vez una foto con toda esa comitiva. Yo tuve el honor de acompañar al presidente Fernández y las demás personas. Entonces asistimos, Juan Bolívar y yo fuimos los invitados especiales del presidente. Entonces teníamos acceso a los actos privados, a las visitas privadas que él hizo. Y bueno, pues allí saludé yo al presidente Trump, entonces empresario Donald Trump. Donald Trump. Bueno, pero el tema está que vamos a ver, porque hay el juez que le está llamando ahora, Danilo, él está en conversación con sus abogados para ver cómo coordinan la entrega. Yo no sé si él se ha negado a entregarse, pero porque ya tú sabes que no existe precedente de un expresidente que haya sido apresado.
Entonces el protocolo no está claro. No, eso no está claro. Entonces, imagínate, y él que tampoco está claro en muchas cosas, o no le importan muchas cosas, porque el Trump es una... Sí le importó porque el soborno que él quiso pagarle a esta muchacha para que se callara, pero imagínate, tú que eres una mujer cuyo trabajo es andar en cuera, que no tiene nada que ocultar, y tú pagarle para que oculte. Ella se ve que ocultó durante un determinado tiempo, pero no todo el tiempo. No, porque además se dio cuenta que el abogado de Trump le dio un tumbe con parte del dinero. Bueno, entonces aquella vez cuando ella aceptó guardar silencio durante un tiempo fue para no afectar, aunque ella necesitaba el dinerito, según se estuvo explicando en otro sitio por ahí, pero de todas maneras ella no quiso, y fue consecuente, no quiso afectarle su carrera política, porque eso le hubiera dañado obviamente. Tú recuerdas, yo no recuerdo el nombre ahora, de aquel aspirante, un legislador aspirante, que se perfilaba, estaba en línea segura para ser presidente, y entonces apareció, le sacaron unas pruebas ahí que andaba con la secretaria en una bola que le dio, y entonces eso... No, en un yate. Sí, bueno, le dio una bola en un yate, pero... Tú sabes que... Si es un yate mejor bola que esa. Un escritor... Eso le costó la presidencia. Cubano, a consecuencia de eso, escribió un trabajo que a mí siempre me impresionó, que él dice la diferencia de valor entre latinos y norteamericanos. Porque él amaneció con la muchacha en el yate y estaba alegando que no tuvieron ningún tipo de relación. Entonces dice... Pero el solo hecho de estar ahí y de amanecer... Sí, bueno. Entonces dice él que él le preguntó a varios norteamericanos, no hizo una especie de sondeo, y esa era la respuesta: el solo hecho de estar ahí, de hacer amanecer. Pero la mayoría de latinos decían, yo no voto por él por no haberle hecho nada. Porque yo estaba ahí toda la noche. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Porque mejor admita, en una condición de hombría. Sí, no desperdicié la noche. No, verdad, porque entonces desperdició la noche, porque ya que estaba ahí, lo que no debió estar ahí. Sí, el escritor dice, la diferencia de valores, el latino piensa que esa cosa hay que resolverla. Sí, bueno, latino al fin. Sí. Y bueno, Danilo, entonces tenemos... caramba, tenemos tantas cosas que yo no sé cómo vamos a poder resumir todas. La Fuerza Nacional Progresista, en la persona de su titular, el doctor Vinicio Castillo, y la directiva de esa organización, el día de ayer ofrecieron una rueda de prensa. El doctor Castillo, en pocas palabras, expresó algunas preocupaciones y hablaba de que desde el Partido de Liberación Dominicana se estaba maquinando para afectar la paz social. La paz social. A mí me ha llamado la atención mucho. Y cuando el doctor Castillo, que nos tiene acostumbrado, cuando él sale y asume posiciones de responsabilidad. Sí, yo creo que es una voz juiciosa que hay que escuchar, que hay que oír. Y señores, si uno se pone a pensar y mira en retrospectiva y se acuerda de aquellos tiempos en que el doctor Castillo advertía sobre los nubarrones que se cernía, el peligro que significaba el narcotráfico para el país, y en ese tiempo no se le creyó. Y al contrario, voz clamante en el desierto. Fue una voz que clamó en el desierto. Sin embargo, con el tiempo, aquellos que decían que era difamador, que era fabulador, sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que tenía la razón. Toda la razón. Entonces, ha advertido ahora sobre esa situación. Yo creo que realmente hay intenciones de enrarecer el ambiente. ¿Sabes que a mí me preocupa? Porque sea o no cierto, la cuestión es que si hay una pizca de lo que sea, de posibilidad de que gente esté maquinando eso, es un despropósito. Un despropósito. Bueno, por suerte, el partido, porque el asunto no es meter la pata, sino sacarla a tiempo, o no dejarla metida, por lo menos. El Partido de la Liberación y sus
dirección y sus vocerías han reculado un poco, han dejado sin efecto la línea de movilización que ellos habían anunciado a propósito del caso de la gente los ministros que están encartados en el expediente Calamar, que hoy justamente se le conoce a ellos las medidas de coerción. Entonces han suspendido por el momento, pero la han suspendido. Ellos metieron la pata hasta el cuello cuando en días pasados, cuando fueron llevados al tribunal, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la turbamulta quiso meterse a la fuerza, rompieron los cristales. Fue algo y crearon un espectáculo muy poco político y muy... inadecuado. Inadecuado desde todos los puntos de vista, pero además que violentaba la institucionalidad, enfrentaba a las autoridades y muchas cosas más. Entonces ellos han aguantado, han recogido. Fíjate que las palabras desbordadas de Francisco Javier, que es el jefe coordinador de campaña de ese partido en la actualidad, recogió unas palabras donde desbarraba contra el Ministerio Público, hablaba en sentido general, pero la titular, la presidenta de la Procuradora General de la República, se sintió afectada, aludida y ofendida, y dijo que realmente eso era una agresión innecesaria, incluso que ella lo tomaba como una agresión personal, aun cuando, porque es verdad, ella era la titular de eso. O sea, si es verdad que hay muchos fiscales y procuradores allí y todos dependen de ella, porque ella es la autoridad máxima, y el Ministerio Público, pero el Ministerio Público es uno solo. Claro. Es uno solo. Cuando está hablando o decidiendo un procurador o un fiscal en el último rincón del país, está actuando el Ministerio Público como cuerpo, como órgano. Es un cuerpo integrado. Un cuerpo integrado. Entonces, dijo después Francisco Javier, recogiendo sus palabras, de que bueno, él no quiso, no se dirigió a ella, no quiso ofenderla y que la respeta mucho, y que cualquier gobierno, para cualquier gobierno, una procuraduría encabezada por la doctora, la magistrada Miriam Germán, era un lujo. Y es verdad. Entonces, si es un lujo de procuradora que tenemos, ¿por qué tienen que estar queriendo presentar las cosas, enturbiando la situación y sobre todo asqueroseando a la imagen del Ministerio Público que se ha ido ganándose un espacio en la sociedad, un apoyo en su accionar de un tiempo a esta parte, en esta gestión? Entonces, ¿por qué querer politizar el asunto? ¿Por qué querer presentarse como víctima, jugar el papel de víctima? Si el partido salido del poder en el gobierno anterior, que encabezaba la estructura del gobierno anterior, hubiese aceptado, por lo menos tomarse una pausa, hubiese aceptado determinados errores y pedido algunas disculpas públicas, se lo he dicho y escrito 50,000 veces, hubiesen quedado mejor. Y si hubiesen separado las responsabilidades personales, individuales, de las responsabilidades partidarias. Porque ahora lo que han hecho es envolver al partido entero, meter el partido entero y querer tirar a la gente a la calle sobre la base de que una supuesta persecución política. Lo menos que pudieron haber hecho era pedir, y ya lo hemos dicho en algún momento, pedir que haya un debido proceso, que se respete el debido proceso, que se respeten los derechos fundamentales de los encartados, pero que la justicia haga su trabajo. Pero usted no puede venir y querer maniatar la mano, echarle mano a la justicia y querer, sobre la base de un chantaje, decir que es persecución política. Y peor, usted no puede, como una sugerencia que hizo una distinguida dama por ahí, ligada a la política, que sugiriendo una cumbre de pasados y el actual presidente, decía ella, los 4 líderes políticos del país que se junten y ellos solos decidan cómo enfrentar la situación actual. ¿Pero cuál situación actual? Las cumbres entre líderes políticos se convocan cuando hay crisis institucional, cuando hay crisis políticas, para buscar salidas institucionales, pero no para buscar salidas poco santas. Para mediatizar procesos. No para mediatizar las funciones de las instituciones y los procesos. Entonces,
¿Qué sería? Como alguien escribió por ahí en algún momento, sería una invitación a suplantar las funciones del Ministerio Público para que cuatro figuras políticas le den visto bueno, una especie de pacto poco santo, para no decir un pacto de impunidad. No hay un pacto vergonzoso. Que por demás sería vergonzoso e inaceptable. Tú sabes que la dama que estudió política ha estado muy desacertada en los últimos tiempos en sus salidas. Yo creo que hasta eso explica un tanto que no quiero decir patadas de ahogado porque se trata de una dama, pero bueno, pero desacertada. Evidentemente. Yo creo que ella debe reposar y volver a leer algunos libros. Ayer hablaba con el doctor Franklin Almeida, que por cierto me llamó para algo interesante. Salúdamelo la próxima vez. Me llamó y entonces me decía, yo le comentaba eso, dice, no, pero esa dama no la toque, o sea, no quiere. Con el pétalo. No te refieras. Entonces dice, digo, yo no te trazo pauta, es un consejo. Entonces, pero bueno, pero eso yo tenía que decirlo porque y además no la estamos ofendiendo, ella es una figura pública. Para nada. Y de la misma manera que en su momento, cuando lo mereció, nosotros la elogiamos y la ponderamos. Y se reconocieron sus aportes y sus condiciones. En este momento le estamos haciendo más que una crítica, unas enmiendas que ella debería atender. Exacto. Por ejemplo, ese abrazo tan apretado y prolongado que le dio a Danilo Medina, su especie de verdugo para los fines, que yo no lo entendí. Porque si usted ¿Tú conoces el síndrome de Estocolmo? De Estocolmo. Si usted se sintió agraviada y anulada, incluso afectada por un fraude, y porque a usted no le cumplieron con su palabra, hoy ¿cómo usted va a cogerle un cariño a su verdugo? Por Dios. Entonces yo no lo entendí. Entonces yo, qué sé yo, a mí como me extrañan esas cosas, a mí todo lo que me extraña, yo lo digo. Pero además esa es nuestra función, ese es nuestro papel. Como la función del director es llevarnos ahora para la pausa final. Para la otra pausa. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo se puede, al ritmo vivimos, al ritmo celebro, al ritmo lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
por un sistema financiero sano y para todos. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación, mujeres y hombres de cada rincón. Tengo voz y me siento parte. Hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región. Iberoamérica nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá. Nuestra voz se escucha. 28ª Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. A propósito de la Fuerza Nacional Progresista, otra fuerza, la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, ayer recibió, y de qué manera, al escritor, intelectual, ex ministro de las Fuerzas Armadas, Miguel Ángel Soto Jiménez. Y ciento y tantos generales. Ciento y tantos generales, eso, y él es un peso pesado, no por las libras que tiene, que no es tanta, él tomó su dieta en algún momento. Es un hombre muy estudioso. Pero realmente él tiene, como ciudadano, como prestante intelectual y hombre de armas también. Claro, militar. Realmente con una sólida formación. Mira, toda esa gente que está en su alrededor son generales retirados. O sea que fue una tropa para los fines que... Pero claro. Y de alto, ¿cómo es? De alto mando que llevó allí. Altos calibres. O de altos calibres. Pero toda esa gente estuvieron en alto mando en su momento, comenzando por el propio general Soto Jiménez. Bueno, pues ellos se integraron al frente, el general Soto Jiménez y su Quinta República se integraron. A mí me pareció medio raro que él no entrara con la organización Quinta República a formar parte, como se entiende que va a formar parte ya, desde ya, de partidos que van a integrar la coalición de oposición y de partidos que promoverían la candidatura o el proyecto político de Leonel Fernández, sino que no fue un acuerdo de partido a partido, sino que él entró directamente, o sea, se inscribió en la Fuerza del Pueblo. Se inscribió en la Fuerza del Pueblo, él como persona va a seguir manteniendo su Quinta República, pero ya no es un acuerdo de partido a partido, sino que él se metió de cabeza. Entonces, y en un discurso bastante importante, elocuente, como son todas las cosas del general Soto Jiménez, pues resaltaba la conveniencia y la necesidad, desde su óptica, de que el presidente Fernández retorne a gobernar por un tercer periodo. Sí. Por un tercer periodo, no, un cuarto periodo, porque cuarto, sí. El presidente Fernández tuvo primero uno, después dos, son tres. Ahora sería el cuarto periodo. Esta es la cuarta. Realidad también resaltó los vínculos históricos que tanto él como el doctor Fernández resaltaron los vínculos históricos que han tenido en el pasado. Claro. El general Soto Jiménez estuvo cerca en algún momento del doctor Balaguer. Del doctor Balaguer, que conocido intelectual. Su abuelo era muy en llave del doctor Balaguer. Del Jiménez, ¿cómo se llama? Cuchico Jiménez. Sí. Entonces, bueno, y después él también tuvo una cercanía de carácter político con el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez. Era de los guardias peñagomistas. De los guardias peñagomistas, él y una camada de militares, de coroneles, algunos de los cuales llegaron a los principales altos mandos, otros se quedaron en el camino, pero era en definitiva con los amigos dentro de los cuarteles con que contaba el doctor José Francisco Peña Gómez. Soto Jiménez, y allí había una camada
Zorrilla Ozuna también estaba en esa lista. Sí. Habían varios. Hay cosas, se quedan cosas siempre interesantes. Sí, se nos quedaron muchísimos pero, temas. ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Irnos. Sí. Y el lunes. Desearle a las personas que se tengan un fin de semana tranquilo, que de verdad son tiempos de reflexión y descanso. Así es. Director, nos vamos.